bambalinas, siempre tan amables y serviciales, Andrés Cayetano, Yuri Santiago y Eder Bravo, que está en este momento ayudándonos, a Lucía Mancilla y Ale Rodríguez, quienes me han asistido en la difusión del evento, a Letzi Miranda también, y a todas y todos ustedes presentes por acompañarnos esta tarde al cuarto y último episodio de nuestro coloquio titulado Otras presencias, sobre lo virtual y lo posthumano. A todos nosotros nos interesan justamente esos dos temas centrales para nuestra experiencia en el mundo hoy. La virtualidad como una dimensión que ha extendido y por lo tanto está transformando de maneras radicales nuestra forma de vida en el planeta y nuestra conciencia colectiva e individual, y lo posthumano justamente como la problematización de nuestra concepción de lo que es el ser humano y cómo es que eso tiene que empezar a ser reconcebido en esta época de transformación que estamos viviendo en pleno antropoceno y a través de la revolución digital. Solo para recapitular, antes de presentarles a nuestra ponente de hoy, quisiera mencionar las tres ponencias anteriores, simplemente para darles una idea de los temas que hemos estado cubriendo con Francesca Ferrando, que fue nuestra ponente inaugural, profesora en NYU, en Nueva York, Estados Unidos, y autora del reciente e importante libro Philosophical Posthumanism, posthumanismo filosófico. Fue nuestra ponente, inaugural, con su ponencia Presencia Posthumana, que introdujo el tema de lo posthumano con su complejidad y siempre en búsqueda de formas, Francesca, de lograr vivir plena y consciente y libre y feliz con nuestros prójimos en esta época tan crítica. Lorena Rojas Parma, de la UCAP en Caracas, Venezuela, quien junto con Humberto Valdivia dirigen lo que solo puedo concebir como un think tank, ¿no?, que incluye proyectos de curaduría filosófica y reflexión sobre el fenómeno digital que durante este año, con la colaboración de la Fundación Telefónica, entre otras instituciones, han realizado múltiples, muy importantes eventos en torno a estos temas que estamos tratando. Ella nos trajo con su ponencia una reflexión sobre amores híbridos y amores posthumanos. Hoy tenemos a Paula Sibilia, autora de 3 libros importantes en nuestro tema: el clásico La intimidad como espectáculo, luego El hombre postorgánico y finalmente Redes o paredes. Ella es ensayista e investigadora argentina, residente en Río de Janeiro. Se dedica al estudio de temas culturales contemporáneos bajo la perspectiva genealógica, contemplando particularmente las relaciones entre cuerpos, subjetividades, tecnologías y manifestaciones mediáticas o artísticas. Esta noche ella nos trae su ponencia titulada, y aquí lapsus no lo apunté, Fantasmagorías virtuales, creo que se llama, me vas a corregir, por favor, Paula, Fantasmagorías virtuales. ¿Me ayudas, por favor? ¿Cuál es el resto? No te preocupes, que luego lo digo yo. Bien, entonces con ustedes les dejo a Paula Sibilia. Enseguida, bueno. Aquí apareció un cartel. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias a Víctor, sobre todo por la invitación y por la iniciativa, y a Lorena y a Francesca también por la complicidad en esta aventura. Y bueno, a todos ustedes por la presencia virtual, por la escucha y por el diálogo que vamos a tener enseguida. Entonces, bueno, para empezar les cuento que cuando Víctor me propuso formar parte de este proyecto, allá por marzo o abril, si no me equivoco, de este año tan peculiar, tuvimos un encuentro en Zoom, los 4, ¿no? O sea, ustedes 3 y yo. Y yo les agradecí mucho la invitación y la confianza, pero les dije que no tenía idea de qué aportar a un coloquio como este. Aún más abrumada o estupefacta, en fin, como estaba en aquel momento con la tan reciente intrusión de este acontecimiento que fue y que sigue siendo la pandemia, ¿no? Por eso, entre otras cosas, les pedí el favor de que me pusieran última en la programación del coloquio. En aquel momento, el 10 de diciembre sonaba tan lejano, ¿no?, que aún con la sensación de irrealidad atemporal o de suspensión del tiempo y del espacio que vivíamos en aquella época, sobre todo entonces, el 10 de diciembre parecía algo así como un futuro lejanísimo de ciencia ficción, o más irreal todavía que aquel presente perturbador de hace 9 meses. Pero bueno, aquí estamos,
Diciembre ha llegado, el año se está yendo y todavía seguimos bastante encerrados en nuestras casas, los que tenemos esa posibilidad al menos, y todavía encontrándonos así, por Zoom, ¿no? Aunque ahora mucho más habituados que entonces, que sigue habiendo algo de extraño familiar en todo esto, que me parece que vale la pena explorarlo y pensarlo. Entonces, volviendo a aquel entonces inicial, ¿no? Marzo, abril de este año, cuando Víctor nos invitó a sumarnos a este proyecto, nos pidió un título, ¿no? Para cada presentación, que yo demoré en entregar. Cuando ya no había más tiempo para seguir demorando, la famosa deadline llegó. Entonces le puse este título, que se lo voy a mostrar ahora compartiendo en la pantalla, porque voy a comenzar mi presentación. Este es el título: Fantasmagorías virtuales, ausencias y presencias en modo zombie. Pensaba entonces, cuando se me ocurrió este título, en algunas conversaciones que tuve con amigos de acá, de Brasil, yo vivo en Río de Janeiro, que en aquellos momentos se quejaban de las reuniones de trabajo, que pasaron como todo a ocurrir en estos ambientes tipo Zoom, y uno de estos amigos comentaba que sentía con cierto disgusto que la casa se le llenaba de fantasmas en las reuniones de Zoom. Y que por eso, una vez terminada cada reunión, tenía que hacer algún tipo de ritual purificador, ¿no? Con defumadores, inciensos, músicas, macumbas y otras ceremonias mágico-esotéricas para ahuyentar a esos espíritus, a esas presencias, en fin, nada bienvenidas en su caso, de ciertos colegas de trabajo, algún jefe no muy agradable, etc., que habían invadido por medio de la pantalla de su computador la sala de su casa o hasta su cuarto de dormir, su cama, su cocina, ¿no? Impregnando esos espacios, otrora íntimos o privados, ¿no? Con sus presencias virtuales, con esas intrusiones. Y con esas conversaciones también que antes solían ocurrir en espacios públicos, ¿no? O semipúblicos, como la oficina, la universidad, un auditorio de conferencias, etc. Fue, por tanto, en la tentativa de pensar un poco la peculiar consistencia de estas presencias, ¿no? Que al mismo tiempo son ausencias, o son una presencia-ausencia posthumana, no sé, que aún precisamos comprender mejor, o que al menos a mí me gustaría. Y eso es lo que venimos haciendo en este coloquio, entre otras cosas, claro. Por ejemplo, en las bellísimas conferencias de los tres queridos colegas que gentilmente me precedieron, Francesca, Lorena y Víctor, apareció este complejo asunto de la así llamada virtualidad, ¿no? Y tuvimos oportunidad de retomarlo también en los debates finales. Recuerdo que en nuestro último encuentro, tras la presentación de Víctor, discutimos bastante sobre las peculiaridades de este tipo de vínculo, ¿no? Como el que estamos teniendo exactamente en este momento, ¿no? Mediante el uso de un dispositivo tecnológico complejo, ¿no? Nuestros computadores, tablets, celulares, módems, cables, internet, Zoom, etc. O sea, un entramado técnico bastante complejo, pero con el cual ya nos hemos familiarizado bastante, ¿no? Digamos que nos hemos compatibilizado con estos artefactos de comunicación digital, y esto es algo que ya viene ocurriendo desde varios años antes de la pandemia. Me refiero a nuestra veloz y súper eficaz compatibilización con estos artefactos digitales que expanden enormemente nuestras potencialidades, desafiando no solo los límites espaciales y temporales que antes nos impedían este tipo de reuniones, por ejemplo, pero también además desafían incluso ciertos límites biológicos referidos al formato físico del cuerpo humano, como era el caso de la bailarina que Víctor mostró o del director de orquesta que Lorena evocó en sus respectivas conferencias, siendo capaces incluso de posibilitarnos emociones, afectos y suscitar experiencias de una riqueza más que humana o diferente de la humana o posthumana, como Francesca también nos enseñó en su charla y en su libro.
Sin embargo, estas poderosas herramientas digitales de comunicación que nos permitieron seguir funcionando aún en modo pandemia, o sea, aislados cada uno en su casa, ellas también, decía, estas herramientas, estas tecnologías, tienen sus propios límites, como cualquier tecnología. Entre los límites que tienen estos dispositivos está el hecho de no contemplar más que los sentidos visuales y auditivos, por ejemplo, ¿no? Con su énfasis en las pantallas, los micrófonos, los auriculares. Hablamos un poquito de esto en la última sesión. Y bloquean, por tanto, los otros sentidos humanos, ¿no? El olfato, el gusto y el tacto, que curiosamente o no, son los mismos sentidos que la pandemia nos obligó a prescindir o a limitar mucho, ¿no? El olfato, el gusto y el tacto durante todos estos meses. De eso se trata entonces la propuesta, intentar pensar un poco más a fondo, o desde esta perspectiva que yo traigo, la curiosa consistencia de estas presencias-ausencias, presencias/ausencias, presencias de la ausencia del otro, ausencias de la presencia del otro, creo que decía Víctor, si mal recuerdo, en su conferencia del mes pasado. Entonces se trata de pensar en estas fantasmagorías virtuales con las cuales ahora convivimos o en las cuales nos convertimos, porque así y en ellas pasamos buena parte de nuestras vidas. Y con respecto al chistecito, ¿no? Del zumbi o zombie, confieso que me salió un poco sin querer, en realidad medio de casualidad, pues así lo vengo llamando desde que me enteré de que existía este artefacto, el Zoom, que fue en aquella misma época de la invitación inicial para este coloquio, marzo o abril de este año. Diría que cariñosamente lo vengo llamando así, zumbi, desde entonces, desde siempre para mí. Entonces confieso que a veces no tan cariñosamente también. Y eso que en todos estos meses ya somos casi íntimos, Zumbi y yo. Compré incluso una suscripción profesional, ya di muchísimas clases, conferencias, entrevistas, participé en innumerables reuniones de trabajo, pero también con amigos y familia, como supongo que todos ustedes también. Cenas, cumpleaños, fiestitas, etc. Y sin embargo, como quizás nos ocurre a todos, algunos más, otros menos, sigue resultándome bastante perturbadora esta experiencia un tanto fantasmagórica de estar aquí en la sala de mi casa en Río de Janeiro, Brasil, dando una conferencia en Lima, Perú, con gente que está en Caracas, Nueva York, etc. Y cada uno en su casa, ¿no? Mirándome, a veces mirándose también en su propia pantalla. Entonces fue que recordé una frase de Kafka, Hans Kafka, que yo había trabajado hace tiempo en mi libro La intimidad como espectáculo, publicado en castellano en 2008, o sea, hace toda una eternidad, ¿no? La frase de Kafka es la siguiente, la escribió en su última carta a Milena en 1923. La facilidad de escribir cartas debe haber traído al mundo una terrible perturbación de las almas. Y agregó, porque es una relación con fantasmas, y no solo con el fantasma del destinatario, sino también con el propio, ¿no? Con el propio fantasma. Esto fue, como les decía, en 1923, y Kafka no se refería a nuestro zumbi, ¿no? Sino a las cartas escritas en papel, enviadas en un sobre por correo, entregadas por un cartero en otra ciudad, etc., a su destinatario, ¿no? Pero aún así, él se refería a las cartas, ese carácter enigmático y espectral que yo estoy subrayando con respecto a Zumbi, a la experiencia que tenemos con Zoom, a él, a Kafka en 1923, le parecía inherente a la comunicación epistolar. Y probablemente tenía razón, ¿no? Bueno, para ilustrarlo, creo que bastaría evocar la historia de Cyrano de Bergerac, el célebre personaje del drama teatral de Edmond Rostand, escrito en 1897, fines del siglo XIX. El enredo es bastante conocido, fue recreado en varias películas y también en varias piezas de teatro. El enredo consiste en lo siguiente, ¿no? Gracias a los encantos de su bella escritura, un hombre cuya apariencia física no era de las más atractivas,
lograba enamorar a la chica de sus sueños, ¿no? Pero el corazón de esta chica, de la doncella, latía por un fantasma, porque ella creía que el remitente de las inflamadas cartas era otra persona, no, no Cyrano, sino un joven de apariencia agraciada, pero medio insulso en sus dotes escriturales o espirituales. Y desde luego hay muchas semejanzas entre las viejas cartas y nuestros mensajitos digitales, pero también hay muchas diferencias, ¿no? Yo me voy a detener aquí solo en un aspecto, que es el siguiente. Así como ocurría con las cartas analógicas que solíamos usar para comunicarnos hasta hace algunas décadas, las relaciones que se tejen en nuestras redes digitales suelen prescindir del contacto físico inmediato entre los cuerpos de los interlocutores. Esto es una continuidad, por lo tanto, entre ambos medios, analógicos y digitales. Lo cual no impide, esta falta de contacto físico inmediato de los cuerpos de los interlocutores, no impide, por supuesto, que en esos intercambios puedan crearse fuertes lazos afectivos, como era el caso también de Kafka y Milena, o de Cyrano y su amada, y de los tantos otros millones de criaturas humanas que pasaron por este tipo de situaciones. Sin embargo, por algún motivo sospechamos, o sospecho, que hay algo más fantasmagórico todavía en las prácticas actuales, o quizás esa fantasmagoría cambió al pasar del soporte analógico al digital, del papel a las pantallas, incluso de las palabras escritas que demoraban en llegar a la imagen filmada y la voz que ahora nos llegan de inmediato en tiempo real, como suele decir. Entonces, volviendo rápidamente a Kafka, esto le dijo también a Milena en su última carta de 1923. Después del correo, la humanidad inventó el telégrafo, el teléfono, la telegrafía inalámbrica. Esto hasta 1923, ¿no? Y al final sentenció, los fantasmas no morirán de hambre, pero nosotros sucumbiremos. Casi un siglo después podríamos complementar esa fatídica enumeración kafkiana, cartas, telégrafo, teléfono, con muchos otros aparatitos, ¿no? O sea, podríamos agregar tanto el email como los teléfonos celulares, las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, etcétera. Y claro, nuestro Zoom, por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? Así, kafkianamente, podemos decir que el año de la pandemia, 2020, nos encuentra de alguna manera devorados por los fantasmas de la virtualidad informática. Los fantasmas no morirán de hambre, ¿no? Decía Kafka. O quizás convertidos en ellos, ¿no? Fantasmagorizados, zombificados, ¿no? Los fantasmas no morirán de hambre, pero nosotros sucumbiremos. ¿A qué sucumbiremos? Podríamos preguntarle a Kafka. Esperemos que no nos conteste acá, porque si no, ahí sí, ¿no? Se confirma. Pero ¿a qué sucumbiremos? Podríamos preguntarle a Kafka y podríamos imaginar alguna respuesta. Pero en todo caso, vean, yo creo que resulta inquietante lo que sugiere el término ghosting, ¿no? Un neologismo que también evoca a los fantasmas para denominar una práctica nueva, relativamente nueva, pero en ascenso, que se trata del súbito enmudecimiento de alguien con quien se tenía una relación afectiva, pero que de repente decide terminar toda comunicación sin dar explicaciones, simplemente dejando de responder los mensajes recibidos por las diversas redes sociales. O sea, se vuelve un fantasma, desaparece. Y eso no deja de ser un modo de aprovechar, ¿no?, la funcionalidad propia de este tipo de canales, ¿no?, a través de los cuales nos comunicamos, por los cuales esos afectos suelen fluir, ¿no?, y que prescinden justamente de la analógica y a veces incómoda presencia física del otro. Entonces son muy prácticos en este sentido, ¿no?, en la posibilidad que nos dan de fantasmatizarnos. Más prácticos incluso tal vez que las cartas, el telégrafo y todas las otras, el número, el teléfono, ¿no? Entonces, ahora sí, para ir entrando ya en la parte, segunda parte, o más bien, parte ya hacia el final de mi presentación,
voy a hacer mención a esta película, ¿no? Que me parece que es casi evidente, obvio, ¿no? Citarla, Her o Ella, de 2013, cuyo protagonista se enamora de un programa de computador muy simpático, dotado de una sensual voz que parece femenina. Claro que así contado, si nosotros no conociéramos esta película, que yo supongo que la mayoría de ustedes la vio, la conoce, así contado suena absurdo, ¿no? O sea, porque mantener una relación amorosa con un software como si fuera una persona es algo impensable o como mínimo hasta medio ridículo, ¿no? Sin embargo, contrariamente a lo que le sucedía a la joven cortejada por Cyrano de Bergerac en el siglo XIX, este muchacho, el protagonista de Her, él sabe que su amada no es una mujer humana, o es una mujer no humana, sino que es una entidad prehumana o poshumana o no humana. Y él sabe entonces, y aún así el relato es creíble. O sea, a los espectadores no nos cuesta sentir empatía e identificarnos con la historia ficcional, pero absurdamente verosímil, ¿no? Vivida por el personaje de esta película, ella. ¿Por qué? Bueno, porque ya hace tiempo que se ha vuelto habitual para muchos de nosotros pasar buena parte de la vida en contacto visual y auditivo con seres físicamente ausentes, usando aparatos digitales como los que él usaba, el protagonista de la película, conectados en red que nos permiten interactuar con otros a través de pantallas, usando textos, imágenes y sonidos. Hay varias ficciones y sin duda muchísimas realidades, ¿no? Que inclusive recrean de algún modo, pero en clave digital actualizada, el drama de Cyrano de Bergerac. Como es el caso, por ejemplo, de esta película bastante reciente del año pasado, No soy quien crees, en castellano, en la cual la protagonista crea un perfil falso en las redes sociales de Internet, se hace pasar por una chica más joven que ella para relacionarse con un chico que le interesa. Pero es un perfil falso, ¿cierto? O sea, por eso se llama No soy quien crees. Sin embargo, bueno, a pesar de que esta película parece de alguna manera una actualización del drama de Cyrano de Bergerac, usando tecnologías digitales en vez de analógicas, que hay un engaño allí, ¿no? O sea, se hace pasar por otra persona para enamorar a alguien. Creo que el caso de Her va más allá de estos clásicos equívocos o engaños que vienen ocurriendo y que siguen y probablemente seguirán ocurriendo, como Cyrano y esta otra película que mencioné recién. Este caso de Her es distinto, inaugura otra tradición, ¿no? Otro linaje, porque en su caso el protagonista no está siendo engañado. Él sabe quién es Samantha o qué es Samantha, software, ¿no? El del cual se enamora. Y segundo, además, porque no se trata de otra persona, sino de un software o una cosa, algo no humano, que además es un producto vendido por una empresa, ¿no? Una mercadería que se le ofrece a él como consumidor. Y él no solo sabe todo esto, sino que concuerda con el pacto, está de acuerdo, lo asume. Y aún así se enamora por esa suerte de fantasma presente, ausente y digital, ¿no? En ese sentido, la historia es semejante a otra ficción, también absurda y verosímil al mismo tiempo, del mismo año 2013, que es el famoso episodio Be Right Back, o Regresa, en fin, de la serie Black Mirror. Muchos la deben conocer también, ¿no? Cuando muere el novio de esta chica, desconsolada en el terrible proceso de duelo, ella también termina contratando el servicio ofrecido por una empresa que le permite estar en contacto con una versión reconstruida digitalmente de su finado novio por medio de textos, audios e imágenes que se le ofrecen en las pantallas, ¿no? De su celular o su computador. Ella también sabe que no es él, igual que el protagonista de ella, de Her, ¿no? Ella, la protagonista de Black Mirror, de este episodio, sabe que aquello con lo que está se comunicando no es su novio que está muerto, o sea que tampoco es más un ser humano aquello con lo que está se comunicando, sino una entidad posthumana o por lo menos no humana.
Y aún así, con más resistencias que el protagonista de la otra película, ella se termina involucrando afectivamente con el fantasma digital, digamos así, de su ex. Este caso es más complejo porque el chico antes existía, de modo que él vive en los recuerdos de ella, incluso en su experiencia física, ¿no? Como un humano o un ex humano. Pero creo que el ejemplo sirve igual para esta reflexión, solamente mientras el muchacho se mantiene como una entidad digital, ¿no? Que interactúa con su viuda a través de las pantallas y exclusivamente a través de las pantallas, ¿no? Eso es lo que me interesa. O sea, algo equivalente a esto que nosotros somos en este momento, ¿no? Yo ahora para ustedes y ustedes para mí, algo en la pantalla, eso es lo que somos, ¿no? O sea, eso es lo que soy yo para ustedes, una imagen, una voz, texto, como es el caso de Her a lo largo de toda la película, que incluso se limita a las palabras escritas y habladas, prescindiendo de algo que podría parecernos imprescindible, ¿no?, a nosotros, como la imagen, que es la imagen. Él nunca ve a esta criatura, ¿no? A esta entidad, ¿no? Nunca la ve, solamente habla, ¿no? Y la lee o la escribe. Entonces, este tipo de experiencia incluso ya forma parte de la vida cotidiana de mucha gente corporificada en dispositivos como los asistentes personales Alexa o Siri, por ejemplo, bastante popularizados ya, y otros conocidos como chatbots como Vicky, Bot, etc. Pero en fin, mi tiempo estimo que se está acabando, así que quisiera concluir estos rápidos apuntes lanzando una idea final para el debate, más allá de todas las otras que ustedes hayan podido tener y que sin duda serán muy bienvenidas. Lo que quería plantearles es lo siguiente. En esta película, ella, Her, como una metáfora ya incluso medio anticuada, ¿no?, de esta nuestra vida en modo zombie, la película de 2013, ya es vieja, podríamos decir. El hecho de que no haya nadie del otro lado de la pantalla, o sea, ningún ser humano, sino una mujer poshumana o no humana, una entidad simulada o creada por algoritmos informáticos. Mi pregunta es, ¿eso es una diferencia radical con respecto a las otras experiencias que les mencioné? El hecho de que no haya una persona, ¿no?, un ser humano del otro lado del celular. Kafka sabía que Milena era un ser humano y que estaba viva en algún lugar. Con ella se intercambiaba estas cartas. Cuando le escribía, sabía que esta persona le iba a recibir, y cuando leía sus cartas sabía que venían de esta persona que estaba viva y que en última instancia podían encontrarse. Viajaban, tomaban un tren y se encontraban, y de vez en cuando de hecho lo hacían. En la comedia de enredos de Cyrano también todos son seres humanos. Por más que haya equívocos, ¿no? Todos están ahí, están vivos, son personas. Así como en la película de 2019 que les mencioné rápidamente, ¿no? No soy quien crees. Hay perfiles falsos, hay engaños, pero todos están vivos y son gente, ¿no? Estos personajes. Y reales o ficticios, ¿no? Kafka y Milena, reales en todo caso, los otros. Y lo mismo acá, quiero creer, o no, no sé. O sea, yo, Víctor, Lorena, Francesca, todos ustedes, en principio, y más allá de nuestra consistencia exclusivamente audiovisual ahora, en nuestras pantallas, nosotros estamos dotados de cuerpos biológicos que ocupan un espacio tridimensional bien concreto en algún lugar del planeta, ¿no? Yo aquí en mi sofá de Río de Janeiro, ustedes cada uno en sus respectivos lugares tienen sus osamentas, ¿no?, y sus cuerpos, ¿no?, y sus vidas reales allí donde estén. Con toda nuestra finitud a cuestas también, ¿no?, todas las miserias y las glorias de nuestra consistencia carnal. Y además, en estos espacios en los que realmente estamos, físicamente estamos, solemos usar los sentidos del tacto, el olfato y el gusto, ¿no?, que en modo zombie nos están vedados. Entonces, nuestras interacciones físicas con el entorno inmediato, además de los sentidos visuales y
auditivos, usamos también el tacto, el olfato y el gusto, y nos desplazamos tridimensionalmente por el espacio. En el caso de Hertz, como les decía, él sabe que su amada Samantha no es una de las nuestras, sino un software, un algoritmo, un bot, pero yo les pregunto, ¿y si alguno de nosotros también lo fuera? Si yo, por ejemplo, que soy la protagonista hoy acá, fuera una entidad audiovisual, como ustedes me ven ahí, me conocen, muchos de ustedes solamente me conocen por esto que estoy siendo ahora en Zumbi. Entonces, pero si yo fuera eso realmente, solamente eso, ¿no? Y nada más y nada menos que eso, una entidad audiovisual programada para dar conferencias como esta, por ejemplo. De algún modo comparables a la bailarina que mostró Víctor o al director de orquesta de Lorena, ¿no? En tal caso, lo que les pregunto, ¿eso haría alguna diferencia para ustedes? Si yo fuera eso, esa entidad audiovisual que vive en el Zumbi, ¿haría alguna diferencia para ustedes? Y para mí, ¿haría alguna diferencia? Y podría agregar, y para las personas que están en este entorno físico conmigo, ¿haría diferencia o no? Y si sí, ¿no? Si la respuesta es positiva, o sea, si hay diferencia, ¿no?, entre esa entidad que ustedes están, con la cual ustedes están interactuando en este momento y van a interactuar más todavía dentro de instantes, fuera algo que es eso y solamente eso y nada más y nada menos que eso, no tiene este correlato físico, ¿no?, tridimensional que yo les estoy jurando que sí tengo. Pero si no lo tuviera, ¿haría diferencia o no? A lo que me refiero, y bueno, ¿en qué consiste esa diferencia si la tuviera? A lo que me refiero con esto, o lo que pretendo insinuar, es que el drama presentado en la película Hair, el hecho de que Samantha no sea humana, puede ser solamente un paso más comparado con los otros dramas mencionados aquí rápidamente antes, o con innumerables otros dramas reales o ficticios que tanto abundan en la intensa fantasmagoría de las relaciones humanas. Sería solo un paso más, decía, un paso importante, claro está, aunque sutil y quizás plausible, sin duda verosímil, como vimos, pero solo un paso más, gradual, ¿no?, un paso, en la tendencia hacia la virtualización de los cuerpos y los vínculos. Se acentúa en este caso de la película tanto ese aislamiento del yo como esta descorporificación del otro, de la presencia-ausencia de los otros, ese aislamiento y esa descorporificación o virtualización que son tan típicos de los contactos por medio de redes informáticas a los cuales estamos cada vez más habituados, ¿no? Más todavía en la pandemia con la generalización del modo Zoom. Pero digo que quizás no sea algo tan distinto de lo que hacemos ya de modo cada vez más naturalizado. Tal vez sea solamente una cuestión de grado, lo que proponía esta película Hair, ¿no? Una exageración cuantitativa y no cualitativa, no algo radicalmente distinto, sino un grado más, puesto que no hace más que radicalizar la virtualización del otro. Esa virtualización, pregunto, ¿equivale a su inexistencia? ¿O a la irrelevancia de su existencia? Al menos en su corporificación demasiado humana pareciera que sí, ¿no? O sea, no hace diferencia si es humano o no lo es. Por lo menos es el planteo de esta película. Supongo que los especialistas en posthumanidades aquí virtualmente presentes tendrán mucho para decirnos sobre este tipo de cuestiones que, al menos a mí, disculpen mi atávica antigüedad, yo soy de la época de Cyrano de Bergerac, pero bueno, todavía me despiertan bastante perplejidad y también mucha curiosidad, entonces desde ya les agradezco mucho la paciencia en la escucha y abrimos el debate, si les parece, voy a la actividad. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, una reflexión, a mí me parece que toca un punto muy importante de lo que estamos viviendo todos en este momento. Para mí siempre la pregunta de la digitalidad tiene que ver con cuál es la naturaleza del ser humano
y cuál es el sentido de la existencia humana. Y las preguntas que tú estás haciendo me parece que van en esa dirección. Voy a tratar de hilar unas cuantas ideas que he ido apuntando a medida que has avanzado, mientras los que están en la audiencia, por favor, si pueden y tienen esa disposición de escribir sus preguntas en el chat, para que luego las incorporemos en la discusión. Para hacer un poco el tiempo, quisiera hacer entonces un par de reflexiones acerca de lo que has dicho. Esta pregunta es que si es que es una diferencia de grado, me parece a mí muy importante, porque lo que Kafka está mostrando con las cartas es que, digamos, la dimensión virtual que nosotros creíamos o creemos o pensamos o estamos inclinados a pensar surge con el mundo virtual. Nos está diciendo más bien que la virtualidad es algo con lo que hemos lidiado desde que somos humanos. O sea, la carta fue una modulación de lo virtual en el ser humano, esa fantasmagoría. Derrida decía que con el cine volvía, irónicamente, aquello que la ciencia había marginado y eliminado, supuestamente, que era el ámbito de los fantasmas, ¿no? Eso mismo que tú estás diciendo. Entonces, yo quisiera primero pensar en eso. Tú preguntas si es que es una diferencia de grado. Yo quisiera empezar por la experiencia que hemos tenido nosotros con el Zoom y la pandemia. Porque efectivamente, y además es muy, muy interesante lo que has apuntado, ¿no es cierto? Justamente los sentidos que han sido eliminados por la pandemia son aquellos que están ausentes en nuestra relación. Es como que si es que hubiese un guión aquí, el guión está decidiendo que el ser humano se va a concentrar en estos dos sentidos y los otros lo va a dejar a un lado, lo cual es un poquito alarmante, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que ha logrado esa experiencia que hemos tenido? Sino la introversión. A mí me parece que la introversión ha sido radical, ¿no? Incluso en las personas más extrovertidas se han encontrado forzadas a una introversión, a encontrarse con ese fantasma. En el otro, o sea, darse cuenta en cierto sentido de la fantasmagoría que está siempre presente en nuestras relaciones con los demás. Eso me parece a mí que es una cosa importante que poner en el tapete. Por supuesto que prescindir del cuerpo nos parece una cosa insólita. Bueno, cuando yo vi en 2013, recién me digo que son 7 años, apenas 7 años. Yo me acuerdo cuando vi esa película, no entendí. O sea, dije, así como tú estabas diciendo, una bobada, ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser? ¿Quién se va a enamorar de su computadora? Bueno, 7 años más tarde me parece absolutamente inteligible. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir pues que estamos en otro nivel de conciencia ya, en que hay posibilidades que están abriéndose en el horizonte de la existencia humana que hay que considerar. Claro, lo que siempre nos está a nosotros presionando es la nostalgia por lo que hemos perdido y por lo que vemos que ha valido, que hemos aprendido a valorar. A mí me parece que ese es un elemento inevitable en nuestra relación con lo digital. Pero también tenemos que cultivar el otro, porque la tecnología es un fármaco, ¿no? O sea, siempre tiene un lado positivo y un lado negativo. Las cosas siempre. Se pierde algo, se amputa algo, como decía McLuhan, y se extiende otra cosa. Bueno, la pregunta es si es que esa pérdida no se puede también ver como una nueva posibilidad de algo que nunca se nos había ocurrido. O que de repente, como tú dices, es una continuidad que ya hemos estado viendo que ha ido avanzando, ¿no? Y entonces a mí lo que me plantea es justamente la pregunta acerca de cuál será realmente la naturaleza humana, cuál es la relación que tenemos con la virtualidad, y si es que la historia nos está mostrando que a través de la tecnología cada vez nos vamos virtualizando más. ¿Qué quiere decir eso? Porque en última instancia el fantasma es lo que tú dices, la ausencia, o digamos la evidencia de la ausencia que está inserta dentro de la existencia humana, de la existencia misma, de lo material. Entonces es como el reconocimiento del fin de las cosas, de la mortalidad del ser humano. No sé, yo termino simplemente otra vez citando a Ortega y Gasset, cuando Ortega y Gasset dice que en nuestra época de lo que se trata ya no es de el seguir trabajando la razón, identificándonos con la razón, sino de sumergirnos en la parte de abajo de ese iceberg del cual la punta es la razón, para explorar todo aquello que hemos dejado desconocido nosotros y que por eso mismo está en un estado salvaje e ignoto, ¿no? Que a mí me parece que tiene que ver con esa introversión, esa fantasmagoría. Bueno, suelto eso para ver si es que de alguna manera provoca un poco más también de diálogo. Así que tenemos el foro abierto para las preguntas, pero también tenemos a nuestras dos coorganizadoras y co-hosts, Francesca
y Lorena, que quisiera primero darles la voz, la palabra, para que puedan comentar, tal vez. Bueno, tal vez puedo comenzar yo. Quería, quería decir muchas gracias a Paula y a Víctor por esas muy interesantes reflexiones. Y Paula, también muchas gracias para poner un punto muy interesante sobre la pandemia y sobre nuestra experiencia de lo virtual. A mí me gustaría hablar del movie, de la película que tú has hablado, Her. Es una película, ella, que a mí me encantó desde la primera vez que la vi. Yo estaba ya ubicada en Nueva York y a mí me pareció como que ya estaba pasando eso. Entonces, para mí la pregunta no era tanto, podría pasar, pero ¿qué es el amor? Y tal vez en eso, tal vez Lorena puede decir más, que como que ella es experta en eso. Pero para mí, el amor tendría que ser algo que nos va a mejorar o a añadir a nuestra experiencia existencial. Entonces, por ejemplo, yo comencé a enseñar del posthumano en 2014 y a mis alumnos y alumnas le mostraba esa película. Y a las personas que eran como más cínicas sobre eso, yo le preguntaba, pero ¿qué es el amor? Porque la idea es que en esa relación, por ejemplo, el protagonista se vuelve otra persona, va descubriendo más sobre ello. Y entonces, claro, si el amor es una relación que nos abre a posibilidades, que nos añade a nuestro entendimiento de lo que es la existencia, entonces que nosotros o nosotras estamos enamorados con una computadora o con un carro o con una luz, no, para mí no me parece malo. Claro, eso también tiene que ser lo consensual, porque claro, hay otro capítulo, por ejemplo, sobre animales y cosas que para mí es muy importante que sea todo siempre consensual y claro, con la relación de amor es una relación que tiene que ser de las dos partes. Y para mí es muy interesante que Samantha, que es la protagonista non humana de ella, de la película, ella al final se va de la relación porque esa relación con el protagonista ya no es una relación que añade mucho a su existencia. Ella entiende que ella no tiene que amar a una persona, ella puede amar a 8,000, ella está en relaciones con 8,000 personas. Y para mí eso también es muy interesante, es una película que no se acaba de forma antropocéntrica, o sea, no se acaba con el final, con el protagonista humano que se enamora muy heterosexual con la mujer. No. Esa película acaba con la protagonista femenina non humana que se va porque ya ese protagonista humano ya se ha vuelto muy cerrado, que ya no puede entender a ella descubriendo la existencia. A mí esta película de verdad me encantó y para mí sí es fundamental en los estudios de las posthumanidades, porque también deja estas preguntas abiertas y deja la pregunta, ¿por qué estamos aquí? O sea, si estamos aquí para encontrar respuestas claras y muy cerradas, tal vez la filosofía no nos puede ayudar para nada, pero si estamos aquí para descubrir quién somos de forma abierta, como Sócrates, ¿no? Y entonces, claro, que también la relación con Zoom es una relación abierta que va a mostrar otros aspectos de nosotras y nosotros mismos y mismas, porque al final la existencia es una experiencia perspectivista. Y entonces, que yo tal vez no pueda compartir con ustedes ese encuentro ahora, abre otra posibilidad. Entonces, para mí, como tú decías, tal vez no es cualitativa, tampoco es cuantitativa, es otra, pero no de forma jerárquica. O sea, no es que esa experiencia que yo tengo es menos, es otra relación, pero al final se va a impactar a mi conciencia de toda forma, hasta los sueños. Nosotros en los sueños somos zombies también. No es que estamos en el sueño con un cuerpo físico, pero los sueños nos impactan a nuestra conciencia. Y hasta que en las antigüedades los sueños eran parte de las decisiones de los gobiernos. Piensas en Delfos, que los gobiernos iban a Delfos a preguntar el oráculo, qué decía, o los sueños de los chamanes. Entonces, para mí, la experiencia que nosotros tenemos con la tecnología, con Zoom, claro, es diferente, pero esa diferencia no es cualitativa, o sea, no es menos, no es más, y tampoco es jerárquica.
Entonces, muchas gracias, Paula, para tu bellísima presentación. Y dejo a las otras personas, y después que todos y todas han hablado, tengo mucho más preguntas para ti. Muchas gracias. Qué linda. No sé si Paula, quisieras responder. ¿Cómo? Perdón. No te Si escuché. quisieras que sigamos con las preguntas y luego participas, o si quieras... Sí, porque son más bien, me parece que es más bien así, ¿no? Una Perfecto. ronda de comentarios y después yo puedo comentar también, ¿no? Muy bien. Claro. Lorena. Sí. Paula, qué linda tu presentación, te felicito. Muy pausada, muy serena. Bueno, me han surgido a mí cuestiones también para que pensemos todos. Debo decir que no puedo estar más de acuerdo con Francesca en este momento y la relación con la película Hair, y en general, como tuve la ocasión de plantear yo hablando de mi director de orquesta Alter 3, el robot. Realmente, si el amor es una fuerza que nos permite entender de otra forma, platónicamente hablando, más lúcida la propia existencia, si nos permite abrirnos a un ámbito de la experiencia que en estado de serenidad suele no ocurrir, es un estado maravilloso, aunque también doloroso, y toda esta cosa agridulce que sabemos desde Safo. Realmente no importa si es un software o, como decía Francesca, si es la luz roja, siempre y cuando sea en consenso, siempre y cuando haya una relación que devele algo de mí, yo la valoro, ¿sí? Y todo esto me ha llevado a preguntarme, Paula, y es lo que quería como plantear, que hablemos juntos, y creo que Francesca me acompaña, ¿qué es la vida? ¿Sí? Porque tú preguntabas, bueno, ¿tiene más o menos valor que Samantha no tenga cuerpo, que sea un software? ¿Tiene más o menos valor que, por ejemplo, que tú no fueras ser humano, sino que fueses una como estas chicas, yo no me recuerdo del nombre, de estas chicas adolescentes de Japón, es una cantante, ella es virtual, ella no quedó, Avatares, ¿no? Avatares. no, pero ella tiene un nombre, ella es famosa, por decir, no sé, voy a decir Britney Spears, voy a decir algo así, pero ella siempre ha sido digital. Y ella tiene fans, ella tiene seguidores, esta misma es Miku. Ella tiene seguidores, ella tiene fans, y no importa si ella existe o no, perdón, si ella es humana o no es humana, es que no importa, ella está allí, baila, canta, tiene seguidores, tiene fans, da conciertos, los llena. He visto que algunos son conciertos presenciales, otros no. Es algo maravilloso, creo yo, que me permite hacerme la pregunta sempiterna, ¿qué es la vida y cómo hoy la podemos entender? Yo también opino que, y he tenido ocasión de escribirlo, que, bueno, no contra, pero repensando algunas posturas que asumen que estos medios son, en general, el mundo digital es una sustitución de algo como Bauman, por ejemplo, cosa que no es una sustitución porque las experiencias no se sustituyen, siempre son distintas. Y esta es otra manera de estar. Y siempre lo digo, tengo otra manera que tengo de hablar con Víctor, otra manera que tengo de estar con todos en este momento. La valoro y estoy totalmente de acuerdo que no es jerárquica, es distinta y se abre a un montón de posibilidades de que viajemos juntos de miles de formas y compartamos muchas cosas. Por tanto, ese planteamiento que se hace desde el poshumanismo, que es la vida y que nos lleva a una discusión ontológica, como también lo ha dicho Francesca y lo ha escrito, me parece que resolvería, bueno, eso es una palabra muy fuerte, que replantearía con mucha lucidez preguntas como esta. Pues si hoy vemos que en última instancia somos todos un poco lo mismo, y que en última instancia no tenemos cómo distinguir lo que llamamos virtual o digital y lo que no, ¿cómo seguimos trazando dualismos o diferencias o carencias? Yo más bien creo, como Víctor, que esto abre un montón de posibilidades, las vivo, las disfruto, las conozco, digamos, ¿no? Las trato de ver con cierta amorosidad y me conmueve ver cómo, y creo que lo he dicho antes, tantas cosas, tantos sueños del corazón humano se han plasmado aquí. El hecho solamente de que nuestro mensaje llegue rápido
al oído del amado, o que llegue rápido en un momento de emergencia, o que nos podamos acompañar. Esto me parece algo invaluable y que podemos rastrear hasta muy atrás. Por eso, y termino, yo me pregunto, y me lo he preguntado escribiendo algunas cosas, ¿ha habido aislamiento en esta extraordinaria situación de pandemia? Ha habido aislamiento, esto no ha permitido una apertura al mundo Zoom, esto de ser zombies, no nos ha permitido una apertura al mundo que de otra manera no. ¿Qué distingue esta pandemia de la pandemia del siglo XVII o de la fiebre española, por decir algo? Es que no me sé más, pero no sé, podemos llegar hasta la de Pericles. ¿Qué distingue esta? Que estamos acompañados, que nos leemos cosas, que hemos visto. Yo vi un tweet en Twitter, una señora que tenía la costumbre de leer, una señora mayor, como de 70 y tantos años, que tenía la costumbre de leer con sus amigas todas las tardes, juntas. En vista de la situación, pues ya no pudo seguir haciéndolo, su nieto le habilitó Zoom y ella estaba sentadita junto al Zoom leyendo el libro junto con sus amigas. Una experiencia absolutamente maravillosa. Otra, de otra manera, una lectura distinta, se acompañaban, y la señora ya no estaba sola, tal vez sus amigas tampoco. Yo siempre voy a votar a favor de esa amorosidad y de esas posibilidades, sin negar, por supuesto, las limitaciones de todo, pero me gusta pensar, digamos, desde este horizonte que se abre a sueños concretados, por así decirlo, y bueno, le doy la palabra a Paula o a otra persona que quiera comentar. Bueno, vamos a abrir el foro para las preguntas. Hay una persona con la mano levantada. Solamente quería acotar que la pregunta que hizo Francesca acerca del amor, de la importancia del amor, me parece que va de la mano con lo que está diciendo Lorena. O sea, que si el propósito es el autoconocimiento, o sea, que lo que descubrimos en el otro es importante para lo que abre en nosotros, entonces, ¿qué importa que sea una voz digital que de repente no tiene materia, de repente no tiene ni siquiera una referencia humana, pero que tiene un efecto en nosotros y que logra lazos con nosotros que son nuevos, que no son iguales, ni tienen por qué estar comparándose, si es que son mejores o no con los otros, sino que son complementos. Estamos creciendo de maneras que una cosa no quiere decir que excluyamos la otra. Creo que detrás de la idea está que lo virtual siempre es artificial, es menos real, pero estamos descubriendo que lo virtual no es menos real. Estamos descubriendo que en muchas formas puede hasta tener más realidad que lo físico, ¿no? Bueno, a ver, Mafe, tenías tú la mano levantada, si es que quieres hacer una pregunta. Mafe Izaguirre. Adelante, puedes abrir tu micro. No, sí, le podemos dar, por favor, Eder, el micro para Mafe. Víctor, mientras que esperamos a Mafe, ¿puedo añadir una cosita chiquitísima? Sí. Okay. Porque, claro, por un lado son las grandes preguntas de la vida, como tú decías, ¿qué importa, no? Si esta relación nos añade a nivel existencial. Por el otro, también quiero decir que estas plataformas están hechas por compañías y nuestros datos también están vendidos. Entonces, es muy importante que estamos en una realidad donde nuestra privacy sea protegida. Porque, por ejemplo, hay muchas plataformas en donde el punto es abrirte tanto que vas a crear un avatar que te entiende, que te pone y tú te sientes muy bien con ese avatar porque te conoce, pero tiene que poner todos esos datos sobre ti, y esas son compañías privadas, y esos datos están vendidos. O sea, por ejemplo, yo estoy en los Estados Unidos, no hay ley que contra de eso, y hay en Europa. En Europa no se pueden vender los datos privados, pero aquí no. Entonces también quiero decir que, claro, para mí es cierto que la tecnología es una experiencia existencial, pero también estamos en una específica era temporal, y también tenemos que estar muy cuidado con los que ponemos allá en la red, porque esos datos no son privados. Entonces también quería decir esa chiquita cosa. Gracias, Mafe. Ok. Bueno, hola Paula, bueno, hola a todos, siempre es como súper chévere verlos a todos.
Yo soy artista, Paula, no soy filósofo, pero quería hacer un comentario. Yo, por ejemplo, a tu pregunta, considero que en cierto grado la experiencia sí es diferente. Y lo entiendo como si fuese el descenso de los dioses, ¿sabes? Por ejemplo, yo trabajo con máquinas, yo creo máquinas, y esas máquinas las considero que son una extensión de mi existencia, son una extensión de mi mente, de mi cuerpo, pero también de mi sistema simbólico. Entonces, en esa virtualización, o esa expresión de la virtualización en la tecnología, que es también desconfigurar un poco mi cuerpo, me ha permitido pluralizar mis experiencias emocionales, espirituales, intelectuales, de todo tipo, y también las físicas. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy transitando un tema con la identidad de género, ¿no? Porque en mi forma humana soy mujer, pero en mi forma poshumana estoy compuesta por una mujer y también por unas máquinas que son en inglés un it, un objeto. Entonces, ahorita estoy, por ejemplo, en esa pregunta existencial de si debo en algún momento hacer una declaración para que mi narrativa sea coherente y además para poder entender y encarnar la experiencia, ¿no? De ahora ser un individuo plural e híbrido. O sea, llega la implicación hasta allí. Pero también está el tema de que las máquinas son lenguaje. Entonces, en la interacción como decía Francesca y como decía Lorena, en la interacción de este personaje con Hertz, esa entidad virtual está también creciendo y está alimentándose de la interacción humana. Entonces, ¿hasta qué punto ese contenido residual no es también una expresión existencial válida, ¿no? Que participa, que nos afecta, que también tiene su propia naturaleza de desarrollo, que además está basada en una lógica matemática, humana, que no está fuera del sistema de la naturaleza al que nosotros pertenecemos. Entonces es como hasta dónde nosotros, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, cuando estamos soñando, como decía Francesca, no existimos en esa instancia del sueño. Mis máquinas vienen de unos sueños. Yo soñé con esas máquinas y las materialicé. Y todo lo que ha sucedido después de materializar las máquinas ha sido como un poco desdibujar esa línea que separa la realidad del contenido simbólico que son los sueños. Entonces yo creo que es bastante complejo, pero en el fondo la imagen que me trajo tu pregunta fue esa. Es como que si de pronto nosotros pudiésemos tener acceso a interactuar de forma distinta con nuestros dioses, ¿sabes? Ya. Gracias. Ahorita le vamos a pedir a Paula que responda, pero le quiero agregar a lo que has dicho tú algo que me parece que está relacionado, que está en el chat. Pedro Granados pregunta, yo antes de hacer la pregunta solamente recuerdo a Blake que decía, si nuestros sentidos fuesen depurados, si las puertas de la percepción fuesen depuradas, entonces seríamos capaces de ver todo como es, infinito, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta de Pedro Granados que dice lo siguiente: desde una dimensión cultural, ¿acaso partimos desde cierta indigencia y máximo una nostalgia del tacto, olfato y gusto? Pero por ejemplo en la mística, un fantasma, nos informan que todos los sentidos confluyen e incluso se refuerzan. Mística correspondida o no, partimos desde una mirada urbana y secularizada que no probablemente en mundos lejanos de Adorno no es la experiencia de toda la gente. La experiencia del arte o de la poesía, asimismo, nos permite convivir intensamente con los fantasmas. Ahora sí le puedo dar la palabra a Paula. No, bueno, son muchísimas cosas y ya ni siquiera el mundo y sus alrededores, las galaxias. Les agradezco mucho los comentarios y, bueno, mucho más allá, ¿no? de lo que yo presenté.
pero eso es interesante también, ¿no? Lo que resuena en cada uno. Y podría hacer varios comentarios, ¿no? Pero desde mi ámbito de trabajo, que es más es la antropología y la mirada genealógica, ¿no? Sobre la tecnología. Entonces yo diría que de una mirada histórica, digamos así, ¿no? O sea, en realidad yo no soy filósofa, soy antropóloga y trabajo en el área de comunicación con el estudio de las tecnologías en contacto con la subjetividad, o sea, cómo las tecnologías crean subjetividad, ¿no? Y al transformar, mi foco apunta justamente a la transformación de la tecnología analógica a la digital. Entonces hay una hipótesis, hay una transformación de la subjetividad que va junto con la transformación tecnológica. Entonces una mirada histórica, digamos así, ¿no? Histórico-genealógica. Y entonces la idea es que no es lo mismo, ¿no? O sea, yo dije que iba a desarrollar solo un aspecto a partir de Kafka, diciendo que en su relación con Milena, por medio de tecnologías analógicas, a él le quedó claro que era todo mentira. O sea, para decirlo muy simplificadamente, pero en realidad no es exactamente eso, ¿no? No es mentira, es una irrealidad compleja, ¿no? O sea, es la relación con un fantasma. Ella se transformó en un fantasma, y no solamente ella se transformó en un fantasma, al relacionarme con ella yo también me transformo en un fantasma, ¿no? Porque hay una distancia ahí que el cuerpo de ella se me evapora, ¿no? O sea, lo que suele suceder en realidad en la experiencia de enamoramiento, ¿no? O sea, por eso es válido tanto para la película Her, que se enamora de esta entidad, como en el caso de Kafka con las cartas a Milena, o como en muchísimas otras experiencias que uno puede tener, ¿no? Como el ghosting, etc. O sea, hay también, y bueno, lo que ustedes mencionaron del amor, Francesca, y de la amorosidad, Lorena, y hasta incluso esta cuestión de los sueños y los dioses que mencionaba Maje. O sea, hay ahí algo que es del orden de la fabulación propia, o sea, y entonces ahí independe del otro, de alguna manera. Es un otro que uno se inventa, ¿no? Que siempre lo es, no digo que no lo sea en las otras situaciones, ¿no? Pero ahí voy a la cuestión del grado, ¿no? O sea, el cuerpo le pone un límite, lo analógico le pone un límite a la fabulación, porque está el cuerpo de esta persona que está aquí adelante mío y me dice, mira, las cosas son, esto es así, ¿no? Y hay un límite entonces a mi posibilidad de inventar ese fantasma, ¿no? Entonces yo lo leo un poco para ayudarme a pensar genealógicamente. ¿En qué medida la fantasmagoría analógica es diferente de la fantasmagoría digital? No porque una sea mejor que la otra, no porque una sea más real que la otra. En ningún momento hago yo esa diferencia, porque justamente la perspectiva genealógica ve regímenes distintos, ¿no? Se esfuerza por ver regímenes distintos. Entonces hay una hipótesis, que el régimen analógico, la carta es analógica, o sea, Kafka con Milena y Cyrano de Bergerac, en todo ese drama de intrigas, se conectaban entre sí a través de tecnologías analógicas, por lo tanto había una forma peculiar, diferente de la que nos propicia la tecnología digital, de experimentar el tiempo y el espacio, por ejemplo, ¿no? Al mandarnos cartas, la temporalidad es más larga, más incierta, ¿no? Porque la carta le puede llegar o no a Milena tal vez no le llegó la carta, o tal vez sí le llegó pero no me respondió, y yo no sé qué es lo que pasó exactamente, si no le llegó, si no me respondió. De todas maneras yo se la mando ahora y no le va a llegar ahora ni mañana, sino dentro de una semana o un mes, o quizás no le llega nunca. O sea, no hay como en el WhatsApp el cosito que dice, lo vio y no me respondió, ¿no? O sea, yo no tengo hay todo un trabajo ahí con la incertidumbre que no sé cómo sería si nosotros tuviéramos que hacerlo, ¿no? Porque nosotros ya somos justamente compatibles con otro arsenal tecnológico que nos propone otra temporalidad. Ahora acentúo la temporalidad, pero podríamos acentuar otros aspectos, ¿no? La temporalidad me parece bastante clara en el caso de las cartas y el WhatsApp o el Zoom, ¿no? O sea, que es inmediato. Este momento estamos compartiéndolo sincrónicamente, o sea, estamos juntos en la misma temporalidad, ¿no? La espacialidad ya es otra, pero bueno, a Zoom no le interesa, ¿no? O sea, en el cambio de las cartas,
la espacialidad era muy claramente otra y había que transitarla, ¿no? La carta tenía que caminar, el cartero tenía que transitar. En este caso, nuestra relación con el espacio-tiempo es muy distinta, ¿no? Y yo creo que eso hace cuerpo, o sea, eso hace experiencia, esa transformación, o sea, por eso la mirada genealógica es radicalmente contra la perspectiva de ver solamente continuidades, ¿no? Admite que hay continuidades, evidentemente, entre la carta y el WhatsApp, o entre una conferencia física, presencial, y esta conferencia de Zoom. Hay, obviamente, continuidades y muchas semejanzas, pero lo que hay más significativamente son diferencias, porque esas diferencias nos van a permitir ver las transformaciones históricas en la subjetividad y los modos de relacionarnos los unos con los otros y también con nosotros mismos. Y yo creo que el énfasis en el tiempo y el espacio, en el caso de la experiencia pandemia, ¿no? Esa relación con el tiempo y el espacio que ya venía cambiando, porque ya veníamos compatibilizando con los dispositivos digitales y entonces había toda una exigencia de inmediatismo, una falta de paciencia con la espera, por ejemplo, ¿no? Con la temporalidad lenta. Y cuando digo lenta, ahí no me refiero a los tiempos de Kafka y Cyrano de Bergerac, sino a los 2 segundos más que tarda la persona que está en el cajero antes de nosotros y no sabe usar el sistema nuevo, y entonces perdemos la paciencia porque queremos, ¿no?, que todo sea rápido. Entonces hay, creo, transformaciones, algunas menos significativas que otras, algunas quizás más complejas o más sutiles que otras, pero creo que, o sea, lo que yo apunto a entender con mi investigación es en qué medida las tecnologías no son neutras, justamente. Entonces las tecnologías, al cambiar de analógicas a digitales, por más continuidades que haya, nos proponen, suponen y estimulan otros modos de usarlas, que son otros modos de vivir. Entonces, por más que haya esta virtualidad que Kafka detecta y que ya está presente, no usa esa palabra, ¿no?, pero estaría presente, tampoco Kafka dice le voy a hacer ghosting a Milena, ¿no? O sea, pero, y eso no me parece que sea menor. O sea, no es casual que no use la palabra virtualidad, no es casual que no le haga ghosting, no es casual que hayamos inventado una palabra, ghosting, para nombrar eso que antes no existía, o que quizás sí existía, ¿por qué no se la llamaba ghosting? Había otras palabras para nombrarla. Entonces, mi hipótesis, ¿no?, de trabajo en general y en particular en este caso también, es que hay sí transformaciones, o sea, que no es exactamente lo mismo. Y el esfuerzo es entender cuál es la diferencia, ¿no? Diferencias, en qué medida estas tecnologías nos hacen ser distintos a cómo éramos en el siglo pasado. Nos hacen relacionarnos de formas diferentes con los demás. Nos hacen vivir el tiempo y el espacio de forma distinta. Y no son las tecnologías las que nos hacen hacerlo, sino que hay un entramado ahí de causa y efecto, porque nosotros inventamos las tecnologías también. Y esas tecnologías solo son posibles, solo fueron inventadas porque hubo una posibilidad de imaginarlas. O sea, alguien tuvo que imaginarse Zoom, ¿no? Alguien tuvo que imaginarse unas redes sociales y pensar que podía ser interesante también. No, voy a inventar esto porque a la gente le va a gustar, porque yo lo quiero usar y porque va a ser interesante. Cuando hay muchas tecnologías también que se inventan que nadie las usa, ¿no? O sea, porque no tienen justamente, no encuentran ese suelo, ¿no?, esa fertilidad que le da la subjetividad transformada, ¿no? Entonces, mi aporte, digamos, sí podría ser por este lado. O sea, hay evidentemente continuidades que tienen que ver con la vida, con el amor, con las formas de relacionarse con lo que queremos uno de los otros. No sé si eternos, justamente porque yo tengo esta tara antropológica e histórica, yo diría continuidad con la modernidad, no sé si mucho más allá de eso, porque otras culturas, ¿no?, la mirada antropológica que está entrenada también para ver las diferencias, otras culturas creo que habría que explicarle tantas cosas para que entiendan qué es lo que pasó en Her, y sin embargo nosotros la entendemos, ¿no?, como ustedes mismos dijeron, tipo, bueno, esto es algo tan absurdo, y sin embargo la entendemos, nos conmovemos, lo entendemos como algo perfectamente no solo verosímil, sino enriquecedor para la experiencia de esta persona, cuando no hace falta ni siquiera irnos a otra cultura muy lejana, como, bueno, a ver, incluso nuestra propia línea temporal, como suele entenderse, la Edad Media, pero incluso también hasta el siglo XIX, ¿no? O sea, si hoy,
o alguien que nació a principios del siglo XX le costaría y que fue alfabetizado por las tecnologías analógicas y que no hizo esta transición, ¿no?, de compatibilizarse de forma tan radical como la mayoría de nosotros lo hemos hecho, ¿no? Pasar de ser compatibles con un arsenal tecnológico a otro, ¿no? Esto que Maffei decía de las máquinas, ¿no? Creo que, ¿cuáles son las máquinas con las que sueñas? O sea, ¿cuáles son las máquinas que forman parte de tu cuerpo? Probablemente no va a ser un telar de la revolución industrial, ¿no? Probablemente no va a ser un telégrafo o una carta que las que escribía Kafka. Entonces, esas máquinas que soñamos son máquinas que nos sueñan también, ¿no? O sea, y que son posibles dentro de esta cultura que creó esta subjetividad, que es la nuestra, que es compatible entre nosotros. Entonces, bueno, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero el esfuerzo es deseternizar, ¿no?, de esta mirada, desuniversalizar, ¿no? O sea, más allá de que haya emociones, sentimientos tal vez universales, pero lo que yo creo es que esta configuración actual que ustedes llaman posthumanismo, y creo que tiene bastante sentido en el aspecto de desvincularnos de esta idea del hombre, ¿no?, del humanismo moderno, que a su vez también es un invento moderno, ¿no?, y que a su vez se inventó para distanciarse de otro invento. Entonces, esta perspectiva en la que yo trabajo, genealógica, ve más invenciones históricas, ¿no?, inventos históricos. Y estas invenciones también, casi como nuestras verdades, no necesariamente con validad limitada, ¿no?, para esta cultura, para este ambiente. Entonces creo que esta experiencia que tenemos de Zumbi, que la aprendimos en tan poquísimo tiempo, nos interpela como sujetos. Yo creo, no sé, el año pasado ustedes conocían Zoom, probablemente no, y probablemente estaba disponible. ¿Y por qué no lo usábamos? Hizo falta una acentuación del aislamiento, ¿no?, y un entrenamiento previo ya en esa posibilidad de relacionarnos con los otros sin presencia física. Pero probablemente eso se naturalizó en poquísimo tiempo, se cristalizó, ¿no? O sea, se adquirió una naturaleza que es histórica, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, y el poshumanismo, como yo lo veo al menos a partir de todo el aprendizaje que tuve en este último tiempo, es también un invento, lo cual no lo desmerece en absoluto, ¿no? Es un invento, y por ser un invento, justamente, hasta puede ser más valioso, ¿no? Porque llegamos aquí y logramos inventar esto, a partir de algo que no era así. ¿Cierto? No sé si les hace sentido esto que estoy diciendo. O sea, lo inventamos a partir de una experiencia insatisfactoria, o que ya no daba más. Entonces se abrió eso y se inventó otra cosa, ¿no? Y este hombre, ¿no?, que fue inventado a su vez en el siglo XVII, XVIII, en fin, pierde la fuerza transformadora que tenía en su momento. Y ahora, a partir de toda una serie también de movimientos, de luchas, ¿sí?, se inventa esta otra posibilidad, que es otra subjetividad también, otra forma de relacionarse con los demás y con el mundo, y otra forma de vivir la temporalidad y el espacio, que tiene una relación directa con las máquinas, ¿no?, con estas máquinas, ¿sí?, son las que inventamos y en las que adoptamos con muchísima eficacia y rapidez en tan poco tiempo, ¿no? Entonces creo que es un tipo de virtualidad comparable, pero diferente, ¿no?, a aquella que experimentaban los sujetos modernos, aquellos del humanismo, ¿no?, que se creían lo del humanismo, ¿no?, que compartían esa creencia, ¿no? Willem Flusser dice que esa historia de la que tú estás hablando es una creciente abstracción de lo material
que hacemos a través de la tecnología, que estamos haciendo, y examina cómo es que la digitalidad es el último salto, ¿no? Habla de diferentes dimensiones, y en la digitalidad hemos llegado a la cero dimensionalidad. La pregunta sería, ¿qué cosa es lo que impulsa ese movimiento? ¿No? Tú dices, las máquinas sueñan a nosotros, nosotros soñamos a las máquinas. De repente esta diferencia entre lo virtual y lo real es justamente lo que está en juego acá, ¿no? Es una de las cosas que me saltan a la mente, pero hay varias preguntas que quisiera aprovechar para leerte, porque me parece que están muy interesantes. Todas están, en realidad... Claudio Maldonado escribe, pero el fantasma no es irreal. Es una proyección, una pulsión ante la ausencia. Y antes de eso, escribe, desde una dimensión cultural, no, perdón, esa no es la... Perdón, la tenía aquí, pero se me fue. Lo virtual no es irrealidad, es actualización de lo real. Una cita de Levi. Por tanto, lo virtual no es constitutivo, como ya se ha señalado. Mi pregunta es cómo pensar lo virtual más allá de la mediación tecnológica y pensar virtualidades no digitales, no mediáticas. Por ejemplo, los cuerpos que no se han identificado de las dictaduras, los cuales siguen siendo fantasmas, por tanto, virtuales, pero no digitales. Lo posthumano, creo, nos da pistas para pensar más allá de lo digital, ¿no? Había otra pregunta por aquí. Y esta tiene que ver con el amor, que también la voy a poner todas juntas porque no se va a faltar el tiempo, y tú escoges lo que quieras contestar. Rubén Jordán escribe, ¿no creen que el amor pasional, en tanto estado de estupidez, se define en base a una experiencia fenoménica autónoma, condicionada bioquímicamente, independientemente de que el objeto intencional sea un ser humano, un fantasma o un programa? Y la última... también de Claudio Maldonado, que nos dice, y si pensamos en las convergencias, no el sentido de la ecología de medios, sino en sistemas complejos de ensambles, por ejemplo. ¿Sistemas complejos de qué? Perdón, no escuché esa última parte. Ensamble, de ensamblaje, me imagino, ¿no? Bueno, yo hablo y muchísimo. esas son las preguntas que sí, que quería... Ya estaba queriendo hacer más comentarios también, ¿o no? O Lorena, porque se abren muchísimas posibilidades. Sí, correcto, sí. Entonces, Francesca, Lorena, si quieren también intervenir. A mí me parece muy, muy interesante y muy importante lo que han dicho esto y todas, y también eso que decía Claudio, de los cuerpos que no se han identificado de la dictadura, los cuales siguen siendo fantasmas, por tanto virtuales, pero no digitales. A mí me pareció muy interesante ese punto. Y entonces, claro, para mí es muy importante no pensar, por ejemplo, lo del posthumano solo como algo que llega cuando ya nosotros humanos entendemos que no somos solo físicos, que somos también virtuales, oníricos y todo, y puedes añadir cualquier cambio paradigmático que ya va a venir, porque estamos siempre evolucionando. Entonces, claro, esa es una evolución de la existencia y va a cambiar también, o sea, esa es solo una experiencia, y esa experiencia se va a modificar, y en 100 años de ahora esa tecnología ya va a parecer muy, muy, muy antigua, como que ya no va a hablar a esas personas. También me gustaría comentar eso de las cartas, porque hay algo un poquito diferente, y eso también me quería regresar también a la cuestión del capitalismo digital, porque por un lado tú tienes una carta que has escrito, la cierras, la mandas, pagas para que la manden, pero la carta por sí misma solo la va a abrir utópicamente solo la persona a la que tiene que llegar. Claro que en la dictadura la carta se la abrían todos y todas y a ver si llegaban, pero en general una carta tendría que estar abierta solo de la persona a la que va a llegar. Pero ahora con el email es muy diferente. O sea, cualquier cosa que tú escribes no es privado. Y eso tenemos todos y todas que tenerlo muy claro. Eso se llama capitalismo digital, y hay trabajos muy interesantes que todo lo que hacemos en online se venden hasta como typing, hasta como hacemos el TPO, hasta eso se vende por entender más a diferentes algoritmos. Entonces quiero decir que
es diferente, o sea, yo soy la primera a decir que, claro, es una experiencia existencial, pero también estoy muy cuidadosa a lo que yo hago con el Internet, yo lo que yo busco en Internet, porque primero sé que nada de eso es privado, nada, nada, nada. Segundo, sé que lo que yo voy a poner en Internet también va a cambiar el Internet. O sea, cualquier búsqueda que yo vaya a hacer también cambia los algoritmos. Entonces, hay una mezcolanza aquí muy interesante que es claro, es experiencia existencial y también lo que nosotros hacemos con eso, porque lo que estamos haciendo está cambiando ahora mismo el Internet, porque eso es algo vivo, o sea, la red es viva, no es algo muerto, es un fantasma muy vivo. Pero también eso es capitalizado, o sea, eso llega con el dinero, o sea, hay compañías que pagan las informaciones que están vendidas, por ejemplo, eso de Facebook, de poner a fotografías. Estamos bien, pero que ustedes sepan que, por ejemplo, esas fotografías se venden no para tomar a sus propias identidades, eso tal vez pasa, pero es otra cosa, pero también para crear específicos algoritmos, por ejemplo, que están vendidos por otras razones, o sea, que no es directo, o sea, tus fotos se venden para conectar a tu identidad, pero para crear informaciones, por ejemplo, el tipo de piel, el tipo de pelo, el tipo hay muchas informaciones que ni nosotros pensamos. Entonces, yo quería solo decir que hay intereses muy, muy fuertes, sobre todo en un lugar como América, donde no hay leyes contra de eso. Entonces, claro, esta es una experiencia existencial, pero también está capitalizada. Entonces, tenemos que estar muy claro que todo lo que estamos haciendo no solo está afectando al Internet, o sea que es importante ser mindful en eso, pero también que nada de lo que hacemos, la carta está cerrada y llega a la otra persona. Aquí nada está cerrado. Entonces, regresando a la dictadura, es muy importante saber que tal vez no hay una censorship, tal vez no hay censorship, censura, pero hay una visibilidad completa. Entonces, eso es algo que tenemos que hablar, porque a mí me encanta, claro, la filosofía pura, pero la filosofía pura también está conectada con la política, con la sociedad. Por eso que me encantó ese punto que Claudio puso, de los cuerpos que nunca se encontraron, pero están allí como fantasmas en nuestra conciencia. Sí, yo quisiera agregar a lo que has dicho, porque me parece que ese es un tema que está, digamos, trending ahorita, ¿no? A través de este documental que dieron en Netflix que se llama The Social Dilemma, que hablaba justamente de cómo es que la digitalidad, la red ha sido acaparada por el capitalismo. Pero hay también formas de rebelarse contra eso, ¿no? Hay formas de resistencia. Estaba hablando el otro día justamente con Rubén Jordán, que acaba de participar, acerca de diferentes formas en que podemos comenzar a hacer una resistencia, porque el problema no es la digitalidad, el problema es cómo se está utilizando la digitalidad, que siempre ha sido el problema con la tecnología. La pregunta ética de cómo usamos la tecnología, para qué fines, ¿no? Es como, bueno, al final de la República, Platón habla del anillo de Giges, ¿no es cierto? Y pregunta, ¿qué haríamos nosotros si fuésemos invisibles? Pues estamos viendo lo que haríamos con que si somos invisibles, ¿no? O sea, me parece que es muy importante ese punto, muy importante. Había una pregunta que, por eso me sentía que me faltaba algo, es que me llegó por otro lado, porque es una persona que está en el Facebook Live, y me parece que es importante, de Mati Silva, esta pregunta que dice, más que diferencias de grado, nos está evidenciando nuestra naturaleza anfibia, moviéndonos cada vez más cómodamente entre la presencia real y la virtualidad. Finalmente, el amor, como todo sentimiento profundo, como los duelos que guardan nuestras pérdidas y recuerdos, son más virtuales que reales, ¿no? Pero creo que Lorena justo estaba ahí queriendo decir algo. Me gusta mucho ese comentario que hizo Mati, que Sí. nuevamente nos pone a pensar que si es posible trazar diferencias entre una cosa y otra, ¿no? Me quedé pensando en algo que decía Paula, muy interesante, de estas invenciones, ¿no? El humanismo, el poshumanismo, o lo anterior que queramos llamar de humanismo, eso es complicado. Tal vez yo por mi tara griega diré hallazgos, descubrimientos, cosas que nos vamos consiguiendo en el mismo devenir, unas que se agotan, otras que surgen, pero pensando, ¿no? No es ninguna respuesta ni aspira a ser ni remotamente, pero, por ejemplo, muchas de las cosas que se plantean desde el poshumanismo, y qué bueno que está Francesca aquí, a mí me resuenan profundamente, por ejemplo,
para entablar un diálogo con el mundo presocrático, en lugar de ver una línea recta, progresiva. Bueno, a mí me cuesta mucho relacionarme con el mundo así, me invita más bien al modo hermenéutico a volver, y esas vueltas nunca son repetitivas, nunca jamás son repetitivas, con nuestra experiencia y nuestro horizonte y todo lo que somos, al diálogo, por ejemplo, con los presocráticos. Ahí yo me encuentro con un horizonte que se abre desde esta nueva mirada que tenemos hoy, que me permite un diálogo, bueno, a mí me está permitiendo explorar un diálogo que me ha resultado tan fecundo. Ese mundo ahora se me revela tan próximo cuando pienso en las máquinas y en los robots, por ejemplo, en si tienen o no tienen alma, o cosas así, tan extravagantes. Desde allí yo puedo hacerme esa pregunta y puedo explorar respuestas, ¿sí? Pero yo no sé si son propiamente invenciones o hallazgos, como si fuésemos un prisma y vamos, bueno, a lo largo de las cosas, de la vida, de nuestros hallazgos, de nuestros fracasos, de nuestros desaciertos, encontrando espacios de nosotros mismos a explorar que siempre han estado allí o que vuelven de otra manera. A mí particularmente me resulta muy emocionante ver cómo este mundo para mí tiene posibles respuestas desde el mundo antiguo, griego o hindú o japonés. ¿Sí? Me resulta eso más bien una experiencia conmovedora, inclusiva. En este sentido vuelvo con esto muy empática, que más que dividirnos nos une, ¿no? De allí que hay como una confluencia, aquí se da como una confluencia de perspectivas de forma fluida, que me parece a mí siempre muy conmovedora, ¿no? Leí hace unos días este texto de Andrés Ortega, Víctor, El camino de las máquinas, de los robots, ¿sabes? Y él decía algo que, bueno, me ha llevado a mí a alguna investigación. El problema de la vida y de la relación con los robots, por ejemplo, o con lo que no es humano, comillas, es de Occidente. En Japón hay un ministerio de robótica no sé cuánto, y la relación con los robots es otra, porque el problema ontológico de Occidente es otro, ¿sí? Y eso abre un horizonte tan maravilloso para entablar el diálogo, no para enajenarnos, pero sí para entablar un diálogo que siempre implica un enajenarse un poquito, pero regresar, y regresar distinto. Y me ha parecido tan maravilloso, y vuelvo a mi punto, bueno, quizás lo que en este momento mueve mis inquietudes, que es la vida. Y si me lo pregunto desde este lado, me lo pregunto en el Ganges, o me lo Desgraciadamente se congeló, Lorena. Pasa con estas virtualidades, estos fantasmas a veces se detienen en el tiempo y nos dejan en la expectativa, con un silencio que nos hace reflexionar. Leo, mientras tanto, entonces, mientras vuelve Lorena desde ese limbo virtual, una última pregunta de Zenaida Muñoz. La relación virtual no ofrece solo aspectos de los seres humanos. En ese sentido, no nos volvemos menos tolerantes a lo que implica la convivencia con un ser humano en su integralidad. A nivel personal, es libre la elección de lo más cómodo para cada uno, pero como sociedad, como nos irá perfilando las sociabilidades de ahí. Lorena, has regresado. Te nos fuiste. Estos son los fantasmas que uno Estábamos aquí. comentando. Estos son los fantasmas que uno controla aquí. Un fantasma que se metió y me botó. Pero bueno, en fin, simplemente era eso. Era un comentario con relación a si esto realmente es un hallazgo, son nuevos diálogos o son invenciones, ¿no? Así como que está muy bien, no tengo nada contra ello, ni muchísimo menos, pero no sé, ha sido mi experiencia, digamos, en relación con la aurora de la filosofía. Me estoy consiguiendo argumentos, miradas, sensibilidades tan próximas a lo que nos está pasando hoy con la digitalidad, que eso ya me conmueve, ¿no? Y a esa pregunta que si alguien, Claudio creo, si el amor apasionado es una cosa bioquímica. Rubén. Rubén, bueno, tal vez sí,
claro, un médico, un biólogo va a decir eso, sin embargo, siempre me pregunto, yo no tengo respuestas para esto, pero siempre me pregunto, pero ¿por qué será que es esto y no esto lo que provoca esta reacción bioquímica? ¿Por qué es esto y no aquello? Si esa reacción bioquímica es una reacción, ¿realmente cuál es la causa? ¿Sí? Eso siempre queda como oscuro y me parece que nos lleva al misterio de Eros y bueno, ya ese es otro camino olímpico que tal Que vez... será la siguiente ponencia que Lorena va a presentarnos próximamente. Bueno, Paula, te dejo la última palabra antes de cerrar nuestro magnífico evento. Yo por lo menos he aprendido mucho en estas 4 sesiones. Qué responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios, la verdad que muchísimas cosas y por todo lo que sucedió también en los otros encuentros. Nos llevamos mucho estímulo para pensar y para seguir reflexionando. Algunos de los comentarios que ustedes hicieron me llevaron tal vez a pensar sobre el tema de la neutralidad. Creo que sobre todo los comentarios que leíste. Los fantasmas están comenzando a invadirnos. Ya llegó. Aprovecho para a todos los Fantasma. que están interesados en el tema que miren en el chat. Francesca nos ha puesto el link a la red latinoamericana de posthumanismo. Paula, adelante, continúa, te fuiste. Ah, ¿me fui? Otro fantasma. Ah, ¿se congeló? Sí. Ah, bueno, perdón. No me di cuenta. Para mí seguía todo igual, vean cómo son las cosas. No, lo que les decía que me parece que hubo, así ahora haciendo un cierre así espontáneo a partir de todo lo que se dijo y de lo que pensamos y todo estos montón de estímulos de pensamiento. Creo que si hay el hilo de conductor que se me ocurre ahora es que en nuestra visión de la virtualidad, cada uno desde su postura bastante diferentes y desde sus tradiciones, ¿no? O sea, Lorena nos trajo ahí el Ganges y los griegos, etc. Me parece que hay un consenso en que no se trata de una experiencia irreal. O sea, eso creo que ya superamos eso, ¿no? O sea, no hay nada de irreal en esto, muy por lo contrario, o sea, esto es completamente real, ¿no? O sea, no sé cuál sería la definición de irreal o real, pero creo que no pasa por ahí. O sea, esto es una experiencia que estamos teniendo que tiene una consistencia para evitar esas palabras real y real, ¿no? Una consistencia, creo, tan valiosa como otras interacciones que tenemos que no son atravesadas por estas herramientas. O sea que no se trata de mejor o peor o real y real. Creo que esta experiencia de la virtualidad, no sé si la llamaría virtualidad, eso creo que tenemos tal vez que pensarlo mejor. Me parece que no es la palabra que define con más precisión, ¿no? Esta experiencia de... Tampoco es zombie, ¿no? O sea, zombie es un chiste. Y los fantasmas, bueno, los fantasmas me ayudaron a pensarlo. A partir de esta anécdota que conté de mi amigo que decía que después tenía que hacer un ritual ¿cómo es? Limpieza. Un tal de limpieza espiritual porque se le llenaba la casa de fantasmas, ¿no? Entonces, y a partir, bueno, me acordé de lo de casa, ¿no? Cada uno hace ahí su relato de cómo apropiarse, ¿no? De estas novedades. Pero me parece que pondría ahora como puntos en comunes, o sea, no es irreal, esta experiencia no tiene nada de irreal, no tiene nada de menor también, o sea, de menos densa en sí, podría ser, ¿no? Pero no es necesariamente menos valiosa o menos importante que otras experiencias que tenemos mediadas de otra manera. Y lo que yo agregaría es que las tecnologías no son neutras, ¿no? Eso me parece que también es algo que yo no estaría de acuerdo. O sea, no creo que sean neutras, que depende de cómo uno las use. Me parece que las tecnologías tienen su marca, ¿no? O sea, no son neutras no porque sean buenas o malas, de nuevo,
o porque sean mejores o peores. Esto hasta cada uno puede tener su opinión o su manera de juzgarlas, pero yo no estoy en ese terreno, ¿no? O sea, cuando digo que no son neutras, me refiero a que son históricas. Entonces tienen su marca de época. Entonces por eso las cartas no son neutras, así como Zoom no es neutro y WhatsApp no es neutro. No es que se pueda hacer cualquier cosa con estas tecnologías, ¿no? Hay ciertas cosas que son sugeridas que se hagan, ¿no? Con la carta por un lado, con el Zoom, con WhatsApp. Entonces en ese sentido no son neutras, sino que son invenciones, ¿no? Con toda esa complejidad, hallazgos, invenciones, de la palabra que le queramos dar, yo uso invenciones, que tienen su marca histórica y que por lo tanto están asociadas a la subjetividad que las produjo, que las asimiló, que las usa, ¿no? Entonces, cuando escribíamos cartas, ¿no? Poníamos en acción un tipo de subjetividad, así como una temporalidad y una espacialidad y una forma de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo, que a pesar de todas las continuidades y semejanzas que pueda tener con estas otras herramientas, son distintas, ¿no? Entonces, mi esfuerzo es por poner la lupa en la diferencia. O sea, en qué medida estas tecnologías nos sugieren que las usemos de otra manera, distinta a cómo usábamos las tecnologías analógicas. Y en ese sentido, entonces, yo iría por ese lado. O sea, así como la virtualidad no es irreal, no es menor, tampoco es neutra. O sea, tiene una marca, lo digital, ¿no? Estas herramientas digitales nos proponen formas de vivir, que no son exactamente las mismas que nos proponían, por ejemplo, las cartas. Yo diría que no es neutra. Yo no diría que no es neutra, yo diría que no es culpable, pero tampoco es inocente. No, culpable tampoco. No, tampoco digo, es inocente porque la tecnología es la que nos da nuevas posibilidades donde hay otra vez la deliberación de la libre voluntad acerca de cómo lo vamos a usar. Entonces no son inocentes, pero ellas no son las responsables somos nosotros. No, sin duda. Pero a lo que voy con que no son neutras, como te decía, no es que son buenas o malas, claro. No es que son mejores o peores, no es, hasta cada uno puede tenerse juzgarlas, ¿no? De esa manera, pero no es que no son neutras por eso. No son neutras porque en el plano de la moral, no es eso. No son neutras porque son históricas. Y al usarlas, creamos un mundo que no es el mismo mundo que creábamos al usar otras tecnologías. De nuevo, no porque sea mejor o peor, sino porque es distinto. ¿No? Y creo que esa diferencia puede ser tratar de entender en qué consiste esa diferencia. Entonces, eran fantasmas los de las cartas, son fantasmas estos, si queremos usar esa clave de lectura, ¿no? O sea, son fantasmas usando la reflexión de Kafka, y que más o menos vemos que un poco se aplica aquí, ¿no? Somos también fantasmas de alguna manera, en chiste, ¿no? Pero le damos esta consistencia también prestada, ¿no? La palabra fantasma parece que podría encajarse. Son y comparables, entonces, el de Kafka y nosotros. Comparables en muchos sentidos, y ahí vemos, bueno, cuáles son las semejanzas, ¿no? Y lo que perdura en una experiencia y en la otra. Pero también somos fantasmas diferentes, ¿no? Y en esa diferencia, creo que esa diferencia me parece que vale la pena explorarla más, tratar de entender en qué consiste esa diferencia. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula, porque nos has dejado una pregunta que a todos les vamos a estar dando vueltas. No te quiero interrumpir, pero estamos ya pasados del tiempo, así que yo me quedaría toda la noche, pero en realidad tenemos un límite, así que yo les agradezco a todos haberse quedado hasta tan tarde. Ven el entusiasmo de Paula, que podríamos seguir más adelante por unas cuantas horas más. Le agradezco muchísimo a Paula por lo que ha hecho esta noche. Nos hemos todos enriquecido, me parece, y hemos pasado un rato agradable, que es el propósito de estas reuniones. Les agradezco mucho. Entonces, Paula, muchas gracias por venir. Francesca, Lorena, mis amigas preciosas. Gracias a todos. Vale. Que les vaya muy bien.